Un saludo tengan todos. En la clase anterior comenzamos los cálculos químicos y específicamente cálculos para determinar la masa de una sustancia, si se conoce la cantidad de sustancia o viceversa. Para ello nos auxiliamos del concepto de masa molar y su definición. Hoy continuamos los cálculos químicos, pero antes de comenzar nuestra clase vamos a revisar el trabajo independiente que les propusimos en la clase a la que he hecho referencia. Veamos las respuestas. La ecuación de definición, que la teníamos ya planteada, cantidad de sustancia de níquel es masa de níquel sobre masa molar del níquel. La sustitución en sí no la ecuación de definición anterior, sino ya el despeje de la misma. Despejando la cantidad de sustancia y sustituyendo en la expresión anterior, nos queda 340 gramos de níquel, que es la incógnita, que es el dato que nos da el problema sobre la masa molar. Una vez resuelto este problema, obtenemos entonces el valor de nuestra incógnita, que es la cantidad de sustancia de níquel, cuyo valor resulta ser 5,76 mol. Observen cómo cancelamos las unidades gramos, mol a la menos 1, que está en el denominador, se expresa ahora en el numerador como mol. Y nuestra respuesta final, cantidad de sustancia de níquel, es igual a 5,76 mol. Espero que nuestra respuesta coincida con la que ustedes pudieron dar. Y hoy continuamos con los cálculos químicos, pero vamos a emplear otro tipo de ecuación de definición, empleando también otra característica u otra propiedad que tienen las sustancias. Veamos el tema de nuestra lección. Lección 2 de nuestra unidad 4. Volumen molar. Y ya conocemos que un científico italiano de apellido Avogadro postuló el número de partículas en un mole de cualquier sustancia, que se resultó ser 6,02 por 10 a la 23. Pero este científico también estableció una ley que duró muchos años para que los químicos la aceptaran y en fin es una ley que se mantiene y que se ha cumplido y que está vigente hoy día. Veamos de qué se trata. En 1811, el científico italiano Amedeo Avogadro postuló que volúmenes iguales de gases diferentes en las mismas condiciones de temperatura y presión contienen igual número de moléculas. Se conoció este enunciado como Ley de Avogadro.
Y esta ley de Avogadro trae consecuencias importantes para el desarrollo cuantitativo de la química. Para ver su aplicación, vamos ahora a analizar algunas muestras de sustancias gaseosas donde se nos van a dar como datos su cantidad de sustancia y su volumen. Y ahí les presentamos tres muestras de tres sustancias diferentes. Es decir, la primera muestra es dioxígeno, la segunda muestra es dióxido de carbono y la tercera muestra es dihidrógeno. Estas muestras están todas a 25 grados Celsius y a 100 kilopascal. La primera muestra, dioxígeno, tiene un volumen de 24,8 litros y su cantidad de sustancia es 1 mol. La segunda, el volumen es 12,4 litros y la cantidad de sustancia correspondiente es 0,5 mol. Mientras que la tercera tiene un volumen de 74,4 litros y su cantidad de sustancia es 3 mol. Ya vieron dónde está la relación entre el volumen y la cantidad de sustancia, que para la primera muestra, esta relación, es decir, dividir el volumen sobre la cantidad de sustancia, 24,8 litros sobre 1 mol, se obtiene un resultado de 24,8 litros por mol, aquí expresado litro mol a la -1. ¿Qué sucede si también hacemos esta misma división en la muestra de dióxido de carbono? Y si lo hacemos en el hidrógeno, quiere decir que en los tres casos hemos obtenido el mismo valor, un valor constante igual a 24,8 litros sobre mol o litro mol a la -1. Continuamos analizando qué consecuencias trae esta relación constante. A 25 grados Celsius y 100 kilopascal existe una relación constante entre el volumen ocupado por un gas y la cantidad de sustancia que tiene también este gas. ¿Para qué utilizamos esta relación constante?
Esta relación es constante para cualquier gas en estas condiciones: temperatura y presión estándar ambiente. Esta temperatura y presión estándar ambiente la vamos a simbolizar, como veremos en el transcurso de esta lección, como con las siglas TPEA. Quiere decir, TPEA será para nosotros siempre temperatura y presión estándar ambiente, que no será otra que 25 grados Celsius y 100 kilopascal. Esta relación, que se cumple para cada muestra de gas en determinadas condiciones, y específicamente en estas condiciones TPA de las que estoy hablando, tiene un valor de 24,8 litros por mol y se conoce como volumen molar en estas condiciones. Debo decirles que hay otros valores de volumen molar. Fíjense aquí, a temperatura y presión estándar ambiente, volumen molar es 24,8 litros por mol. Pero como ustedes conocen que el volumen y la temperatura están relacionados, así lo estudiarán ya en las clases de física, si cambia la temperatura y la presión, también cambia el valor constante. Por ejemplo, en muchos libros se plantea otras condiciones que se llaman TPN, temperatura y presión normal, y entonces ese volumen molar tiene un valor de 22,4 litros por mol. Nosotros trabajaremos con este. Quiere decir que cada vez que hablemos de cálculos de gases, lo haremos a temperatura y presión estándar ambiente. Y en estas condiciones, el volumen molar es 24,8 litros por mol. La masa molar ya estudiamos que tiene su ecuación de definición. El volumen molar también la tiene. La ecuación de definición de volumen molar es: volumen molar es igual al volumen de la sustancia sobre la cantidad de sustancia. Y recuerden que esta expresión solamente es utilizable para sustancias gaseosas. Con esta relación podemos conocer el volumen de una muestra gaseosa a temperatura y presión estándar ambiente si disponemos de su cantidad de sustancia, así como de su cantidad de sustancia si disponemos de su volumen.
Ahí tenemos la definición de volumen molar y vamos a ver qué sucede si quisiéramos calcular el volumen del gas y conocemos su cantidad de sustancia. El volumen del gas es igual a la cantidad de sustancia por el volumen molar. Pero si tuviéramos el volumen del gas y quisiéramos ahora calcular la cantidad de sustancia, obtendríamos esta expresión despejando en la fórmula inicial. La cantidad de sustancia es igual al volumen de la sustancia sobre el volumen molar. Y recuerdo, esta expresión es utilizable para gases. En los conceptos masa molar y volumen molar existen diferencias, pero también semejanzas. Veamos. La masa molar es un valor constante para cada sustancia en particular y no depende del estado de agregación. El volumen molar también es un valor constante, pero no para cada gas, sino para cualquier sustancia gaseosa si las condiciones de temperatura y presión son las mismas.
después de estudiar este importante concepto, válido, reitero, para sustancias gaseosas, vamos entonces a pasar a resolver un ejercicio sobre este contenido. Ejercicio 1. Calcula el volumen de 4 litros de dioxígeno a TPA, o sea, a temperatura y presión estándar y ambiente. Nuestra primera parte es, después de leer el problema, plantearnos la incógnita y los datos. La incógnita nuestra es determinar el volumen de dioxígeno y datos que tenemos, la cantidad de sustancia de dioxígeno, que es 4 mol, y el volumen molar, que es una constante en las condiciones que hemos planteado y que es igual a 24,8 litros por mol. Vamos a continuar la resolución del ejercicio. Por supuesto que después de haber planteado la incógnita y los datos, debemos también decidir cuál es la ecuación de definición con la que vamos a trabajar. Y en este caso no queda duda que como están relacionadas la cantidad de sustancia y el volumen, la ecuación de definición será la correspondiente a volumen molar. Y reiteramos, volumen molar es igual al volumen de la sustancia sobre la cantidad de sustancia. Una vez planteada la ecuación de definición, procedemos a despejar la incógnita. Y nos queda de esta forma: el volumen de dioxígeno es igual a la cantidad de sustancia de dioxígeno multiplicado por el volumen molar. Una vez que tenemos ya despejada la incógnita, el paso siguiente es sustituir los datos.
Y ahí tenemos volumen de dioxígeno es igual 4 mol por 24,8 litros mol a la menos 1. Ya una vez sustituidos los datos en la expresión, procedemos a cancelar las unidades que sean posibles. En este caso, mol lo cancelamos con mol a la menos 1, que es lo mismo que si estuviera en el denominador. Después hacemos la operación matemática, en este caso la multiplicación, y obtenemos la respuesta a nuestro problema. El volumen de dioxígeno es igual a 99,2 litros. Confrontamos también si la unidad que vamos a dar coincide con lo que nos preguntaron. Nos preguntaron qué volumen ocupan 4 moles de dioxígeno. Si nos preguntaron volumen, la respuesta nuestra tiene que ser en una unidad de volumen, en este caso el litro. Si por alguna cuestión nos hubiéramos equivocado y hubiéramos despejado de forma distinta, quizás nos hubiera dado litro a la menos 1, mole, y nos daríamos cuenta de esta forma que cometimos un error y entonces volveríamos a rectificarlo. Esta es la utilidad de trabajar con las unidades y sustituirlas junto con los datos. Una vez desarrollado este primer ejercicio, estamos en condiciones de proponer otro. Veamos cuál es esta nueva propuesta. Ejercicio número 2. Calcula la cantidad de sustancia correspondiente a 1,24 litros de dióxido de carbono a temperatura y presión estándar y ambiente.
Comencemos la resolución del ejercicio. La incógnita y los datos. La incógnita nuestra, cantidad de sustancia de dióxido de carbono. Datos que nos da el problema, volumen de dióxido de carbono igual 1,24 litros. ¿Y qué otro dato nos falta? Efectivamente, el volumen molar igual 24,8 litros por mol. Una vez extraída la incógnita y los datos, pasamos a la resolución del problema y por supuesto que nos hace falta ahora la ecuación de definición. Ecuación de definición de volumen molar, que es igual al volumen de la sustancia sobre la cantidad de sustancia. Teniendo ya la ecuación de definición, procedemos a despejar nuestra incógnita. En este caso, nuestra incógnita es cantidad de sustancia de dióxido de carbono. Fíjense ahora cómo es el despeje. El volumen de dióxido de carbono sobre el volumen molar. Tenemos ya despejada la incógnita y pasamos a sustituir en la fórmula o en la expresión. Nos queda cantidad de sustancia de dióxido de carbono es igual a 1,24 litros, que es el volumen, sobre 24,8 litros por mol. Les quiero aquí plantear antes de continuar que estoy hablando ya en reiteradas ocasiones de la unidad litro por mol e indistintamente digo litro mol a la menos 1. Todo esto es equivalente. O digo litro sobre mol, o digo litro por mol, o digo litro mol a la menos 1 y todo eso quiere decir lo mismo. Continuamos entonces cancelando las unidades que sea posible en esta expresión, en este caso los litros. Observen que como el mol está en el denominador, mol a la menos 1, la respuesta nuestra será entonces ya resolviendo y colocando la unidad, que la cantidad de sustancia de dióxido de carbono es igual a 0,05 mol. Esta es la respuesta a nuestra segunda propuesta.
Una vez resuelto el ejercicio, quisiera plantearles una pregunta y además una propuesta para que ustedes puedan resolverlos. Recuerden que esta resolución la pueden hacer discutiendo entre ustedes, intercambiando criterios y con la ayuda de su facilitador. Veamos aquí lo que tengo en la pizarra. Tengo primero la expresión o la ecuación de definición de masa molar, conocida ya por nosotros. Masa molar es masa de la sustancia sobre la cantidad de sustancia. Aquí quiero hacer hincapié en algunas cuestiones, como la siguiente. La masa molar se escribe con mayúscula. X, que es la fórmula de la sustancia, también es con mayúscula. Igual, masa de la sustancia, M minúscula, la X es la fórmula, letra mayúscula. Lo mismo con N de X, es decir, que todo lo que se refiere a la sustancia se escribe con letra mayúscula. Esta es la fórmula de masa molar. Pero al lado tenemos la expresión o la ecuación de definición de volumen molar, que acabamos de estudiar en este encuentro. Y de acuerdo también con lo que hemos estudiado en el encuentro, si yo tengo la expresión de masa molar, me sirve para determinar masa si tengo cantidad de sustancia o determinar cantidad de sustancia si tengo masa. Cuando tengo volumen molar, esta expresión o esta ecuación de definición me sirve para determinar volumen si tengo cantidad de sustancia o determinar cantidad de sustancia si tengo volumen. Bueno, ¿y qué sucede si en una muestra determinada me dan la masa de la sustancia y lo que me piden es el volumen? O sea, esto es la masa que me la están pidiendo, o sea, sería nuestra incógnita. Nuestra incógnita, y preguntándome qué masa tiene determinado volumen, que sería un dato conocido. No hay ninguna fórmula entre estas dos que hemos estudiado que relacione la masa de una sustancia con su volumen y viceversa. Y la propuesta es que ustedes traten de hallar esta relación y en la próxima clase vamos a hacer un problema en que la vamos a utilizar. Ahora, a continuación, veamos la propuesta oficial del trabajo independiente de la clase de hoy. Son dos preguntas. Primero, calcula el volumen ocupado por 1,5 mol de sulfuro de hidrógeno gaseoso a temperatura y presión estándar ambiente. Y la segunda pregunta, o el segundo ejercicio, calcula la cantidad de sustancia correspondiente a 50 litros de ozono a temperatura y presión estándar y ambiente.
estas 2 lecciones de cálculos químicos hemos estudiado 2 relaciones fundamentales que son la masa molar y el volumen molar. Con ellas hemos logrado resolver algunos problemas de cálculo sencillos. Además de ello, hemos aprendido a escribir correctamente las notaciones de las propiedades que tiene cada muestra, sus características, es decir, su masa, su volumen, su cantidad de sustancia. No obstante, yo les había dicho que estas lecciones o esta unidad es de corta duración. Aún nos queda una clase de consolidación donde seguiremos haciendo algunos ejercicios, pero les recuerdo que en su folleto existen ejercicios sobre masa molar y volumen molar, y que en este caso el volumen molar es una magnitud que es una constante y que sirve para todos, pero las masas molares son distintas para cada sustancia. En la tabla, en el folleto, aparece también una tabla de masas molares. Además de esto, junto con su facilitador, pueden proponerse problemas de determinar cantidad de sustancia conocida la masa o calcular volumen conocida la cantidad de sustancia. Continuamos en nuestro próximo encuentro y hasta entonces me despido.